Ya estamos aquí de regreso. Seguimos con el programa y con el tema El poder de Dios. También estamos escuchando de una niña que ahora es adulta, que nos está compartiendo la violación que sufrió en su niñez, pero cómo Dios manifestó su poder en ella. Bueno, y les estaba platicando que yo había tenido varios intentos de suicidio. Me llegué a tomar una vez todas las pastillas que había. Mi esposo me llevó al hospital y la doctora le dijo, no, pues todo lo que se toma es para el estómago. Pero todavía no tenían hijos. No. Me encerraba en el baño con navajas, bueno, pobrecito todo lo que tuvo que pasar. Y yo había pedido un regalo de cumpleaños durante meses a nuestro Señor que me sanara. Les platiqué en la parte anterior que una tía me había sugerido que empezara a rezar el rosario. Y entonces mi esposo me dice que para mi cumpleaños, por su trabajo, él tenía que salir fuera. Y era un periodo grande. Yo sabía que en la condición que estaba, pues no me podía quedar sola. Y pues en mi casa nadie supo todo esto, entonces tampoco quería ir allá. Y entonces hablé con mi tía y me dijo, vente para acá. Y aquí voy a hacer esta cita que dice, ningún hombre es dueño del soplo de la vida. Nadie puede disponer del día de su muerte. Eclesiastés 8. Y esto incluye a los bebés que están en el vientre. Bueno, pues entonces llego yo allá y sin yo saber, mi tía me lleva. Yo ya había tenido terapia psicológica durante. Ahorita voy a platicar la parte cuando mis padres se enteran. Me habían llevado ya a terapia y ya cuando yo era más grande, yo iba sola, mis papás ni sabían, pero yo iba, buscaba ayuda, ¿verdad? Pero sin saber, mi tía solo me invitó a su casa y me llevó con una psicóloga. Esa psicóloga fue la respuesta de Dios a mis peticiones. Y casualmente fue un 12 de diciembre la primera terapia. ¡Ay, María! Pidan y se les dará. Mateo 7:7. Bueno, este señor seguramente muchas veces me dijo que pues yo era su esposa y tenía que jugar juegos de esposos, no sé. Acuérdense que en la primera parte les dije que me pusieron un vestido igual, al igual de la novia. Dios hace cosas sin que nos interese, sin que nos demos cuenta de lo que está haciendo. Mi tía me regaló este anillo de aquí. Cuando ella me la regaló, yo entendí perfectamente que Dios me lo mandaba como diciendo, yo soy tu esposo. Ya estaba yo casada. Entonces él me dio este anillo a través de mi tía, como rompiendo con pues todas esas palabras. Con esa maldición. Sí. En algún momento me parecía difícil de entender que mi esposo pues no entendiera todo esto. Y yo decía, Señor, estaba muy enojada con él. ¿Cómo es posible que si yo te pedí un esposo como yo lo necesitaba, pues no es lo que pedí? Ya en dirección espiritual muchas veces me habían dicho, es que entiende, o sea, él ya te dijo hace mucho que tu esposo es él porque él es el que te va a sanar. Pero otra persona que me ayudó con dirección espiritual me dio algo que me dio mucha luz. Me dijo, esto lo entiendo perfectamente que Dios me lo está diciendo para ti. Es que tú eres la esposa que él necesita. O sea, a él le dio también la esposa que él necesitaba. Y también cuando yo compartí esta historia de vida en un retiro, yo no me di cuenta cuando lo compré, pero el vestido que llevé, hagan de cuenta que era un vestido de novia largo, que yo no uso vestidos largos, era blanco y también era, pues tenía alguna similitud, ¿verdad? Era tejidito. Y aquí voy a poner esta palabra que pues también es para mí. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. ¿Cómo empezó esto? Pues, ¿se acuerdan? Yo dije en el corte pasado que yo había prometido a Dios, si mi hermana se salvaba, ir a misa todos los días. Pues mi tía era una persona de fe y como estaba con ella, pues ella iba todos los días a misa y yo empecé a ir a misa todos los días. Se me hizo el hábito, es un regalo de Dios porque a mí no me costó esfuerzo. Yo después de eso, todos los días hasta el día de hoy voy a misa, o sea, pude cumplir la promesa. Las únicas razones por las que yo no he ido a misa es cuando a veces estoy en un lugar que no me es posible porque ahí no hay. Claro. Han habido muchas ocasiones durante años que el peso espiritual que yo traigo de dolor, que digo, Señor, no puedo. O sea, si tú quieres que vaya a misa, a ver cómo le haces. Y entonces uno de mis hijos llega entre semana, mamá, ¿vamos a misa? Entonces, digo, han habido muchas formas en que me hace ir. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Bueno, pues yo he tenido muchos regalos a través de la Eucaristía.
¿Y cómo sucedió esto? Cuando yo estaba en misa, generalmente era en domingo, haz de cuenta que se me venían las memorias. Y me ayudaba mucho el estar con mi tía, porque como mi tía había estado físicamente, vivía en la misma ciudad que mis padres, yo había muchas cosas que cuando las recordaba, le preguntaba, oye, ¿tuvieron un perro así y así? Sí, porque nunca lo había acordado y lo recordaba. Oye, ¿vivieron en tal lugar? Ella me afirmaba las cosas, ¿no? Entonces, yo llegaba a la terapia a contar, pero les digo, esto lo contaba como si yo sé que pasó esto. Obviamente temblaba, lloraba, pero es muy frecuente y sobre todo en lo que a mí me sucedió, que uno dice, no, esto es una mentira, o sea, es imposible, porque si yo pasara una película de mi vida, o sea, la gente no la soportaría ver. Y un día Dios me hizo entender, si no fuera mentira, ¿por qué entraría yo temblando y llorando? O sea, uno no tiembla por eso. O sea, llegaste a pensar Sí. que no había pasado nada. Sí, que todo lo que yo decía eran mentiras, pero uno no puede por una mentira que se inventara estar temblando, llorando y no poderlo decir. O sea, entendí, es la verdad. Y la doctora me lo decía. Claro, porque ninguno de los frecuente. adultos que se enteraron te lo confirmaron. Y tuve mucha oración de sanación, de liberación. Yo en mi vida he tenido muchas manifestaciones muy feas físicamente. No me da miedo. Incluso en las terapias a veces había un sacerdote y terminaba con arañazos. Y no fue precisamente por cosas que yo haya hecho. De verdad, digo, pues tengo pecados como todas las personas. Eran, pues por muchas cosas que hizo cosas muy raras. Pero bueno, pues Dios tenía su momento y me fue liberando de muchas cosas. O sea, obviamente que no puedo contar muchas cosas que viví porque pues mi intención no es asustar a nadie y a mí nunca me ha quitado la paz eso. Porque, bueno, yo que conozco un poquito más la historia, hay casos de violación, pero en el caso de esta alma, de María Elena, era un ensañamiento del diablo. En el acto de violación habían cosas aberrantes. Sí, mucha aberración. Pero mucha. Es muy diferente tal vez una persona, no estoy diciendo que esté bien, una persona que tomada algún día va y toquetea a alguien. Y por ende haya pasado. Un abuso es un abuso, no se le quita la importancia. O un adolescente que por lo que trae mal se pone a tocar a una niña. Eso es algo diferente. Aquí habían muchas otras cosas de más. Expulso a los espíritus con una palabra y curo a los enfermos. Mateo 8, 16. Bueno, cuando yo llego con la doctora, yo leo un libro y entiendo todo lo que pasaba por dentro. Y entendí que la disociación es una gracia de Dios. Es un regalo que no todos los seres humanos tienen. Para que exista una disociación tienen que pasar cosas muy graves en cierta edad de la niñez. O sea, tiene que ser alguien pequeño. Tiene que ser algo frecuente y durante un periodo muy largo. Okay. Las personas que no tienen este regalo, esta gracia de Dios, se mueren o quedan enfermas mentalmente porque es imposible cargar con todo. Cargar con todo esto. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Es tan grande que lo tengo que guardar en cajoncitos. O sea, una persona que no tiene disociación, si quiere recordar, abre un cajón y ahí ve toda su historia. La mía está en cajones diferentes. Entonces, si yo quiero ver una parte, tengo que sacar un cajón para ver lo que hay allá adentro. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas refugio. Salmo 91, 4. Bueno, pues esto ocasiona miles de cosas, aparte de algunas que he mencionado, que no voy a mencionar todas. En otro retiro, que una religiosa me invitó a ir, era de Alcohólicos Anónimos. Yo, por gracia de Dios, es gracia de Dios, porque ella, es más, en una temporada ella me dio dirección espiritual y no me lo he dicho nada más. Ella me dice, tú tienes que darle gracias a Dios que no eres ni alcohólica, ni drogadicta, ni prostituta, ni muchísimas cosas más. Entonces ella me invitó a este retiro. Inclusive, inclinación a personas con tu mismo sexo. También, exacto, sí. Y, espérame, perdón. Sí. Fui a este retiro y ahí yo lo que descubrí, pues para algo me llevó Dios, ¿no? Un desorden alimenticio que obviamente ya lo tenía, pero no lo había reconocido. Y esto no está relacionado con la estética o que uno quiera estar delgado. Tiene muchas facetas y ahorita no voy a hablar de eso, pero es un hambre espiritual. Por eso yo aquí meto esta palabra de nuestro Señor: el que viene a mí nunca pasará hambre. Juan 6:35. Todos esos vacíos emocionales
A veces los llenamos con alcohol, tabaco, internet, sexo, drogas, miles de cosas. Y en los casos más pequeños, con compras compulsivas, sí, con Comida compulsiva. comida compulsiva. Bueno, yo empecé también, esa es otra gracia, no sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero empecé a ir al Santísimo todos los días. Un día le dije, bueno, así como voy a terapia, pues voy a que me sanes también, ¿no? Entonces iba todos los días, un ratito, ¿no? Pero me sirvió mucho ya viviendo acá. Una amiga me dijo, ve aunque sea una vez, una hora completa. Y yo desde ahí recibí la gracia. Trato de ir todos los días, una hora estoy ahí. Entonces yo ahí he sentido mucha paz, sanación. Y Él sacia con lo mejor al hambriento. Salmo 107:9. Para mí no fue muy difícil comprender que los heridos hieren. Esta persona pues seguramente trae unas heridas profundísimas en su alma. Seguramente no tuvo alguien que lo contuviera, alguien que orara por él, y por eso repitió el patrón. Porque los abusados fueron abusados, pero esto no significa que una persona que fue abusada vaya a terminar abusando. O sea, esas son cosas totalmente diferentes. Algún día fui con un santo sacerdote, que ese sacerdote tiene esta fama de bilocación, no voy a mencionar su nombre, a dirección espiritual, porque pues no, estaba en otra ciudad entonces me dice, a ver, ¿y ya perdonaste al agresor? Le dije, por supuesto, padre, o sea, lo entiendo así. Me dice, entonces te voy a dejar una tarea. Va a ser muy difícil de comprender, pero a mí no me costó nada de trabajo, fue gracia de Dios. Me dice, vas a buscar al abusador, lo llamas por teléfono y le vas a pedir perdón. A pedir perdón. Entonces yo me quedé así como, perdón, ¿cómo de qué, padre? Por juzgarlo. Entonces, listo. Pero déjeme decirle que ella me lo contó a mí hace tiempo y yo le dije, no lo entiendo, yo no entiendo ese sacerdote, no, me niego a entenderlo. Después de orar, sobre todo la palabra clave, porque lo juzgaste, porque el maestro nos dice, el Señor nos dice, no juzgues nunca. Esa era la lectura que seguías, no juzguéis y no seréis juzgados. Bueno, pues yo tenía manera de contactar con él. Hablé con mi tía, en la que me había ayudado mucho, le dije, voy a hacer esto, por favor ponte a rezar. Y entonces le llamé por teléfono. Pues lo primero que hice fue pues brevemente decirle lo que sus decisiones, su uso de su libertad, cómo me había afectado. Tal vez tardé 3-5 minutos. Y le dije que ojalá, que ya lo había perdonado, que comprendía que pues él traerá sus miserias cargando, que pues ojalá no estuviera repitiendo estos patrones, y que si algún día Dios permitía que me lo topara, pues ojalá pudiera yo, como en muestra de ese perdón, darle un abrazo para que se sintiera perdonado. Entonces este señor, lo que me dijo, que no recuerdo qué fue, me dijo, o sea, yo entendí que le serviría mucho. Entonces yo le pregunté, ¿a usted le serviría esto? Me dijo, sí. Entonces yo más o menos sabía dónde vivía. Y ahí el amor de Dios. Yo sabía dónde vivía, entonces sabía que entre la distancia donde estaba yo y él había, y eso solo lo puede hacer en presencia de Dios, en una capilla de adoración. Entonces fue ahí con su esposa, mi tía seguía rezando y y lo abrazaste. Espérame, lo puse a rezar el rosario. Providencialmente ese es un librito que hay una aparición que ya la iglesia terminó falsa, que en alguna ocasión nos regalaron para entregar sobre los no nacidos. Y como está en desobediencia, pues teníamos, el obispo nos dijo que quitáramos todo eso, y entonces empezamos a conformar este rosario que estuvo revisado por la iglesia. Y el día que le tocaron, hablaba de reparar los abusos sexuales. Yo no lo programé. Y todavía él en su humildad dice, esto es para mí. Bueno, pues obviamente que sí, le di el abrazo, y pues obviamente no se trataba de que yo tuviera una relación con él, sino pues era algo para él, y para mí seguramente Dios me sanó más. Y sí, tú recibiste sanación. Claro, y no juzguéis y no seréis juzgados, como dije. Bueno, esto no quiere decir que haya sanado así, ¿verdad? Pero yo vivía un dolor muy fuerte en mi vida, porque yo había puesto como meta, o sea, yo voy a ser feliz, voy a sanar cuando sane una parte. No voy a compartir, así como me compartí hace un par de secuelas, y pues obviamente han pasado, pues yo me casé en el 95, creo que empecé a ir a terapia en el 97, ahorita estamos en el 2020, han pasado más de 20 años, y pues todavía, sí. La razón por la que yo fui, pues no ha sanado, ¿verdad? Hasta que un día entendí, es que ese no debe de ser mi objetivo. Mi objetivo es que incluso con eso, si Dios lo permite, vivir en paz.
Entonces ahí fue donde pues empezó la paz, ¿no? Como entender que lo importante es cuando la pierdo, regresar a ella. Que mi confianza debe estar totalmente puesta en Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Jeremías 17:7. Otro de los maravillosos regalos que Dios me ha dado, cuando yo tengo 7 años viviendo aquí, y cuando yo llegué aquí, obviamente ya tenía yo mucho tiempo de comunión diaria, de rosario, de Santísimo. Era una depresión tan fuerte, no sé cómo explicar, un dolor tan fuerte que si no conociera a Dios me hubiese suicidado. Yo dejé de ir a terapia, seguía yendo a terapias normales con la doctora porque tenía que, pues ya tuve mis hijos y yo no quería dejarlos solo para ir a atenderme, entonces pasaron muchos años. En dirección espiritual me dijeron, tú lo que necesitas no es dirección, necesitas ir a tu terapia. Y pues yo no, mi esposo sin saber nada, para que vean cómo Dios también lo usa, se le ocurre mandar a mis hijos de visita contra toda mi ¿cómo se llama? Mi voluntad. Yo no estaba de acuerdo y bueno, pues dije, pues es lo que me faltaba, estar sola, me fue. Entonces ya Dios sanó muchas otras partes. El año siguiente pasó lo mismo, ya estaba un poco menos mal, pero me volvió a decir otra persona en dirección espiritual, ni siquiera era la misma. Y de esas personas que me tocó, porque no estaba la persona que me atendía y buscaba con alguien que sabe qué. Tienes que regresar con tu doctora. Vuelve a pasar el mismo escenario. En vacaciones vuelve a hacer lo mismo mi esposo contra toda mi voluntad y vuelvo a ir a terapia. Y bueno, como les decía, ya llegando aquí, pues también he seguido llegó un momento que yo tomé ya la decisión de no ir ahí. Seguí tomando terapia habitual, pero Dios me lleva al cenáculo de la misericordia, donde empecé yo ya conocía la Divina Misericordia desde hace mucho, había leído el diario, pero yo he sanado tanto, Señor. porque está basada en la confianza. Y una de las cosas más fuertes que hace poco es más, esto que yo les cuento de la paz en mi alma, les puedo decir que cuando yo cambié ese rumbo de que lo que debo de hacer es conservar la paz, pase lo que pase, esto fue aquí en la pandemia, hace un par de meses, o sea, no es algo nuevo. Y entendí también en otra reflexión que el grado más fuerte de confianza es precisamente cuando estamos en la adversidad. Es decir, no entiendo esto, pero yo confío en ti que lo estás permitiendo. Ahora, otra cosa que a mí me taladrada, yo decía, ¿por qué no sano? Decía, pues será consecuencia de mis pecados, no sé. Y otro día estaba con una amiga, que también es amiga mía, y ella da dirección espiritual, estábamos en un retiro, me vio la cara y dice, ¿qué te pasa? Ya nos quedamos las dos. Y le dije, pues es que la consecuencia, me dice, lo que me estás diciendo es una herejía. Entonces ahí fue donde entró la luz de Dios. Me dijo, tú ya has reparado, o sea, no es el peso. Y bueno, yo poco a poco fui descubriendo, yo no entendía por qué la Biblia habla de castigo y la gente niega el castigo, Antiguo Testamento, Nuevo. Hasta que un día, como que Dios nos habla sin que escuchemos, ¿verdad? Si yo digo, no es que yo escuche así su palabra, ¿verdad? Pero leí la parte de atrás de la Biblia, donde explica todas esas palabras. Y el catecismo también, castigo, ira de Dios, venganza de Dios. Sí. Entonces me quedó clarísimo, Dios es amor. Dios no puede hacer nada malo, ningún mal proviene de él. Nosotros vivimos las consecuencias de nuestros actos y también de los actos de los demás. Digo, en mi caso, obviamente, como todo ser humano, pero yo que vivo las consecuencias de otro ser humano que me hirió. ¿Y por qué lo permite Dios? El caso tuyo es especial. Sí. ¿Por qué lo permite Dios? Porque respeta la libertad. Pero, por eso estamos hablando de esto, el poder de Dios en esto. Entonces viene esta frase tan maravillosa. ¿Me podrías pasar la imagen de la misericordia? Sí. Ayer en el cenáculo, la señora Aurora explicó también, porque dijo, pero ¿cómo es que vamos a decir que Dios castiga si yo me porto mal, pues tiene que venir la corrección? ¿Ya? Entonces es la consecuencia de nuestros actos lo que nosotros vivimos. La pandemia, el Señor la está permitiendo porque no estábamos actuando como Dios quería. Pero realmente, en el caso de una persona como María Elena, cuando ella lo decía, lo que pasa es que en el cenáculo yo me quedé callada, pero ahora tengo oportunidad de decirlo, yo decía, y en el caso de ella por eso le costaba a María Elena entender, yo que la conozco bien, de ese Dios misericordioso. Ella prefería asomar el Dios castigador, y por eso el Señor nos puso juntos, y yo con el Dios misericordia y ella con el Dios castigador. ¿Por qué? Porque ella tenía razón. Ella decía, pero ¿y en el caso mío qué pasó? O sea, ella no tenía que estar viviendo ninguna consecuencia de eso, pero es que el Señor
De la ceniza hace belleza. Además, en el diario está explicada muy bien la justicia. Exacto. Ahorita voy a empezar exacto. un poquito lo que es la justicia. Bueno, esta imagen, yo sin entender nada antes de todo esto, viví en Colombia y en Colombia hay una imagen que es muy fácil de encontrar en las redes, que así completita una iglesia de doble piso está Jesús llorando con un periódico de una noticia con un bebé abortado en su manita. Entonces yo le pedí allá a una persona que me hiciera favor de pintar la Divina Misericordia, que a fin de cuentas el Sagrado Corazón es lo mismo, con este bebecito aquí. Después entendí todo esto, que cuando a mí se me ocurrió pedirlo no tenía la menor idea de lo que estaba pidiendo, pero ahorita va a ir saliendo poco a poco. Pues Dios me ha dado regalos maravillosos. Cuando yo estaba embarazada de mi, pues, el matrimonio, la vida, no sé, los hijos, para mí han sido unos regalos maravillosos, pero cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, yo había decidido dejar de trabajar para atenderlos, cuidarlos. No me importaba si la economía era diferente, que tampoco es que nos fuera demasiado bien, pero estando embarazada de él, Dios me llama a la Misión Provida, porque en la ciudad donde yo vivía estaba llena de carteles y fui al primer congreso. Y me encantó tanto que dijeron, bueno, pues si alguien quiere trabajar, anote su teléfono. Y entonces yo empecé a ir y nada más me tocó empezar a rezar el rosario, empezar a buscar la capacitación, el lugar y demás. De ahí Dios nos cambia a vivir a otro país, a Colombia. Busco dónde es Provida, me integro a una asociación civil que fue una belleza para mí, porque ahí yo aprendí tanto de esa señora de Astrid Tamayo. Fue una formación así grandísima. Regreso de nuevo a México y providencialmente a la ciudad donde surge la persecución religiosa. El Centro Provida providencialmente estaba en la calle que lleva su nombre. Y empecé yo pues ahí a colaborar. He sido voluntaria durante pues, más de 2 décadas. Estaba nada más ahí cuando yo llegué solamente estaba una compañera. A ella algún día llegó disfrazada de un caso, una periodista que le abrió calumnias, dijo que allá hacían abortos y bueno, sacaron prensa, ella tuvo que ir hasta declarar y bueno, pues las consecuencias de esta calumnia es que se tuvo que cerrar, tuvo que quitar anuncios y ella seguía atendiendo aunque fuera en parques, ¿verdad? Llegó un momento que otra amiga y yo empezamos ahí y ella pues dice, su misión era la educación y dice, pues se pueden quedar ustedes, yo me voy al Distrito Federal a seguir con su labor que ella tenía, porque ella es del Opus Dei. Y bueno, al poco tiempo mi amiga entra a trabajar y se encarga su parte de la educación, entonces pues llegó un momento en que quedé yo sola y era la todóloga, entonces la que atendía casos, la todo. Y yo invitaba a mucha gente a orar, hacía juntas cada semana para invitar a gente a trabajar y nadie iba. O sea, yo preparaba desde el lunch y nadie iba. Pero bueno, a través de Pastoral Familiar, cuando yo me integro ahí, Dios fue llevando a la gente que Él quería que trabajara ahí. Y ya era muy sencillo porque era gente que ya estaba preparada en formación. Ya explicar las cosas médicas eran sumamente sencillos. Las 2 primeras que llegaron fueron una belleza porque eran esposas de médico. Y una de ellas enfermera y esposa de ginecólogo. Por cierto, yo para poder remitir a una persona tenía que ser un médico católico que no recetara anticonceptivos. Entonces tardé mucho hasta que llegó ella. Claro. Y esta señora, en paz descanse, había trabajado en toda la pastoral familiar. Solo le faltaba trabajar en Provida. Y dice que era la primera en la que ella quería trabajar. Y murió ahí. O sea, ya Dios la llevó a su presencia y pudo terminar trabajando en esta área. Muy prudente ella, una belleza. Recuerdo en una ocasión que yo le dije, bueno, si tú continúas con la idea de abortar, pues vamos con un médico. Ella se contuvo y no me dijo nada y yo, espérate, ya luego le expliqué que la vamos a llevar con alguien que le haga un ultrasonido para que ella vea lo que es la vida.
Ay, qué hermoso. Pero me imagino la prudencia que Dios le hizo llevar para no decir, oye, o sea, sí. Pero bueno, poco a poco, a mí no me hacía, yo por más que le decía a las personas que les llevaba, hay que capacitarse, hay que ir, nadie me hacía caso, yo pues les daba, pues lo que tenía que hacer era capacitarlas yo. Dios formó ese equipo tan hermoso que había hasta un sacerdote que era voluntario. Y bueno, pues nosotros no somos instrumentos y para Dios solo somos instrumentos, solo donamos tiempo. Una cosa que yo siempre les repetía, la que atiende un caso y la vida se salva, jamás se gloríe de ello, porque hace lo mismo que la que viene y barre y trapea. Lo único que hacemos es regalarle tiempo a Dios. Y esto tiene que funcionar igualito si yo no estoy. Entonces todo el mundo fue tomando sus piezas y cuando yo me vengo a vivir acá, eso funcionaba una maravilla. Que bueno, la persona que entró, a quien le da Dios sus herramientas, no sé qué hizo, pero se fueron a capacitar y me encantó porque pues a veces debatía mucho con, imagínense, una diseñadora explicándole cosas a la enfermera y me decía, eso no es cierto y no es así. Digo, pues cuando tú trabajabas, pero ahora la realidad es así, yo no tengo por qué mentir. Un día me habla y me dice, ¿sabes qué? Te quiero dar gracias porque todo lo que aprendí de ti, cuando fui a la capacitación ya lo sabía todo y tenía razón. Entonces ese equipo ya quedó trabajando maravillosamente. Es más, no sé cómo hizo, pero hasta consiguieron de parte del obispo una casa que sufríamos a veces con la renta, con pagar todo esto, y pues solo somos piezas, solo somos vasijas de barro que llevan el tesoro de Dios y lo único que hacemos es llevar a Dios su... Yo le voy a poner otro nombre al programa. O sea, perdón, le voy a agregar otro nombre. El nombre original es... El poder de Dios. Y le voy a agregar de las cenizas hace una joya. ¿Por qué María Elena tanto afán por defender la vida? Porque ella de niña, el diablo la quiso matar. Matarla, si no físicamente, matarla en todo. En su funcionamiento normal como niña, en su funcionamiento normal como mujer, como profesional, como madre, como esposa, como hija, como ser humano. La quería sacar totalmente de la sociedad, volverla a una piltrafa desde niña. Entonces ahora entiendo, porque yo al principio cuando empezamos a trabajar juntos a servirle al Señor, yo siempre he sido de la parte de la evangelización. Ese es mi llamado, esa es la porción que a mí me toca. Y ella compró vida, pero es que tienen que ir unidas una cosa con otra, pero la vehemencia de ella, hoy la estoy entendiendo totalmente. Esa es la porción de ella, porque Dios está diciendo a través de ella y de ese testimonio, no solamente salvé a la niña, sino que a través de ella he salvado muchos niños y niñas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Sí. Mira, pues he ido a muchísimos retiros. En algunos me recuerdo que me dijeron, oye, te veo como embarazada. Algo hay aquí, pues era la gracia de Dios, ¿no? De todo lo que vaya. En otro retiro que fui, que era un sacerdote exorcista, he ido a varios con exorcistas, de hecho él hablaba francés y luego tenía una que le traducía. Y yo tenía en el retiro una amiga que hablaba francés, entonces le digo, ven para que tú me directo me diga lo que me está diciendo. Digo, me dijo muchas cosas, pero lo único que me acuerdo, el padre no sabía a qué me dedicaba. Y yo ya tenía años en Provida, me dijo, tú tienes una misión muy grande, vas a ayudar a muchas mujeres. ¿Qué puedo decirte yo? Esa niña que yo fui desprotegida, todo lo que yo viví, ¿cómo lo ven los bebés? No tienen protección. Esa culpa que yo sentí, la veo en las mujeres que abortan. Yo te puedo decir que todavía no he tenido un día así de feliz, pero me acuerdo, una de las felicidades más grandes que yo tuve fue en una ocasión que atendía un caso y yo ya no sabía por dónde. Entonces me acordé, había atendido a otra que ella ya había abortado y ya había tenido su bebé. Entonces le llamo y le digo, ven para que me ayudes a platicarle, para que ella conozca, va a hacer un uso de su libertad, ella va a decir, pero para que conozca las dos lados de la moneda. Entonces eso obviamente a ella le va a ayudar a sanar. Pero ya cuando terminamos, le digo, oye, ya te confesaste, ¿no? ¿Quieres confesarte? Listo, vamos a confesar. Yo nada más de saber lo que estaba dejando en la confesión, o sea, no les puedo contar la felicidad que sentí. Bueno, la idea era que termináramos ya, pero vamos a tener que hacer una tercera parte porque todavía falta. Pero vamos a hacer una tercera parte y así quedan totalmente invitados. Pero antes de cerrar, María Elena, quiero manifestar con la cita bíblica. Es como un compendio de todo lo que el Señor ha hecho y quiero que se grabe en las tres potencias del alma de todas las personas que están viendo este programa. Y es de Romanos 8 cuando él dice, en conclusión, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pertenecemos a Cristo Jesús, Él nos preserva, no importa lo que hayamos vivido. Seguramente que muchas personas que van a ver
están viendo este programa han sufrido de alguna forma algún tipo de abuso, no solamente siempre sexual. A veces puede ser rechazo en el vientre, a veces puede ser descalificación, y estamos hablando de la etapa de niño. He allí lo que el Señor, el poder de Dios. Por eso es que también agregan en la misma palabra de Romanos 8, dice, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Nosotras, y somos vasijas de barro, pero podemos dar testimonio, especialmente María Elena, con todo lo que nos acaba de compartir, libremente y obedeciendo a Dios. Libremente y obedeciendo a Dios, porque para ella fuera más sencillo quedarse callada. Y lo fue haciendo, y lo fue haciendo, y fue orando, porque sabe que se lo debe al Señor, porque toda la obra es de Dios. Es el poder de Dios manifestado. Y los sufrimientos que estemos sufriendo, no importa, con la gloria que se ha de revelar en el amor poderoso de Dios. Puede sanar a aquella niña. Nadie la defendió. Sí, vamos a hablar claramente, nadie la defendió. Al contrario, quisieron cargar sobre ella una culpa. El acusador le dice que a ti te gustaba y me buscaba. Qué absurdo, pero la niña estaba creyendo todo. Recuérdense que los niños todo lo creen. Además, me faltó eso muy importante, el peso de autoridad que tiene un adulto sobre un niño. Exacto. Que es alguien que me quiere, y a veces al niño se le educa de que tú no tienes la razón. Y no importa lo que sientas, el adulto es el que está bien. Antes de cerrar esta parte, quiero que sepan, yo he trabajado en varias ciudades diferentes, países diferentes, en más de 2, en 3 países diferentes, sí. Y en los centros pro vida, ¿qué es lo que se hace? No es nada fuera de lo normal. O sea, es hablar de la verdad, del amor de Dios, de lo que es la vida y de lo que son las consecuencias, lo que ella puede llegar a sentir. Y cuando una mujer recibe la ayuda, se le da ayuda, uno detecta porque el aborto es la punta del iceberg, cuáles son sus necesidades, siempre encuentra quién le puede ayudar. Exacto. Y ella libremente decide tener su bebé. Nosotros, en ningún centro pro vida se cobra. Y han habido muchos testimonios, gente que dice, nunca había en mi vida sentido que alguien me amara hasta que vine a este lugar. Bueno, cerramos.